Bien, hermanos, em, en la predicación del domingo fue ya la tercera parte de este gran pasaje bíblico, ¿no? Que está en Efesios capítulo 1, comenzando en el 3, verso 3 y terminando en el verso 14. Nos quedó solamente los dos versos últimos de este pasaje, el 13 y el 14. Los voy a pasar a leer. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión eh, adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Em, bueno, fueron tres puntos, ¿no? El primer punto se enfatizó la realidad del Evangelio como como la cara de la moneda, ¿no? Si fuese dos caras, por simplificarlo, obviamente, una cara tiene que ver con los decretos soberanos de Dios, que vimos sobre todo en la primera predicación, hablando de la elección, de la predestinación, y la otra cara de la moneda es justamente esta, ¿no? La predicación del Evangelio, y es ciertamente donde nosotros tenemos que enfatizar, porque es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Él está mirando a los efesios, a estos hermanos gentiles y le está diciendo en él, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de la salvación, habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo y se hacen así acreedores o alcanzan estos beneficios, ¿no? Entonces está por un lado la soberanía de Dios en los primeros versículos y aquí cómo nosotros los hombres tenemos que responder a ese mensaje de verdad, la necesidad de creer, ¿no? Ese es el primer punto. Yo no voy a hacer tantas aplicaciones hoy día porque quiero específicamente hablar de algo del Espíritu Santo que no alcancé a hacer el domingo. Si probablemente lo hacía, yo hubiésemos estado más de una hora en la predicación. Entonces, quiero esa parte que no alcancé a desarrollar el domingo, que tiene que ver con el segundo punto. Es lo que yo quiero desarrollar. No va a ser muy largo. Y el resto ya voy a dejar también a Patricio y a Sergio para que puedan compartirnos también y nos recuerden también los otros asuntos importantes. Entonces, el punto número 2 hablaba del sello, ¿no? El sello del Espíritu Santo. Fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Desarrollamos esos conceptos el día domingo, así que no quiero reiterar allí, pero sí quiero yo hacer un énfasis, hermanos, en un aspecto que deriva de la enseñanza, porque lo que más subrayamos el día domingo fue precisamente el Espíritu Santo, y entonces es una buena oportunidad para hablar de el Dios, Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y ese fue, de hecho, el punto que yo no alcancé a cubrir el día domingo, y que ahora sí, no, sin dejar pasar esta oportunidad en una enseñanza que estaba muy enfocada en el Espíritu de Dios poder afirmar esto, ¿no? Hay algunas sectas, como los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, así más o menos lo definen, no recuerdo, ellos usan un nombre técnico, no lo tengo en este momento en mi mente. Pero nosotros hace tiempo en la iglesia hicimos, de hecho, unos estudios de los testigos de Jehová. Yo tengo los audios, si a alguien le interesa ese tema. Hicimos un par de clases hablando de eso, así que se los puedo mandar. O sea, los puedo buscar y los puedo mandar, si alguien quiere aprender un poquito de eso. Pero ellos no creen, de hecho, no creen en la Trinidad. em, y obviamente tampoco creen en el Espíritu Santo como un Dios, sino como una fuerza de carácter impersonal. Y hay muchos versículos para que nosotros podamos probar bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios mismo. Yo solo voy a escoger algunos que son representativos para probar este punto y que, bueno, la Trinidad obviamente es una doctrina característica de la fe cristiana. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el tercer miembro del Dios Trino y es completamente Dios y también completamente personal, dice un autor. El primer versículo, uno de los más usados para esto es Mateo 28:19 donde dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, en este versículo es claro, si se dan cuenta, dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, ¿sí? Dice en el nombre, está hablando en singular y ahora habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese texto nos ayuda a entender que este Dios, como muchos autores también afirman, es triuno, triuno. Para nosotros, obviamente, un misterio, es un solo Dios, pero tres en personas, una sola esencia, pero tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice un autor, la fórmula bautismal, esa es la fórmula bautismal, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Mateo 28-19 contiene un punto de partida inicial y sucinto para esta discusión. Aquí a Dios se le describe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, dado que esta fórmula bautismal implica un compromiso radical y sincero a Dios. Los autores cristianos en el Nuevo Testamento y en la antigua iglesia naturalmente incluían al Espíritu Santo dentro de la deidad, ¿sí? Dentro de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso dice un autor. Y cuando nosotros vamos a el libro de Hechos, nos encontramos pasajes que son bien llamativos y que también nos ayudan a entender sobre la deidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4. Hechos capítulo 5 versos 3 y 4 dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Verso 4, y mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No sé si pueden notar en esos versículos por qué podemos afirmar que el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien lo logra ver o alguien se acuerda? Y no es primera vez que entramos en este versículo. ¿Por qué podemos decir que el Espíritu Santo es Dios a través de este pasaje? ¿Alguien se atreve a hacerlo, a mostrarlo, digamos? No es muy, no es muy difícil. Si se dan cuenta en el verso 3, ¿cuál fue la confrontación del apóstol Pedro? ¿Por qué ha llenado tu corazón, Satanás, para mentirle al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero noten en el verso 4, no vuelve a decir al Espíritu Santo, sino que dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces la implicación directa del pasaje es que el Espíritu Santo es Dios. O sea, Pedro podría haber dicho, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué no has mentido a los hombres sino al Espíritu Santo? No, él afirma de manera directa que le ha mentido a Dios. Anteriormente se había referido al Espíritu. Está hablando de Dios, el Espíritu Santo. Ese es un pasaje bien consistente en ese sentido. En Efesios 4:30, un pasaje que con toda seguridad vamos a ver más adelante, dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el punto de ese versículo? Que si el Espíritu Santo fuese una fuerza, ¿no? Obviamente no podría entristecerse, ¿no? O sea, eso nos da cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Y bueno, este, segundo a los Corintios, capítulo 3 versos 17 al 18 es tal vez uno de los más llamativos. Creo que esta es primera vez que yo lo veo de esta manera y me parece también muy fuerte el argumento para señalar que el Espíritu Santo es Dios. Dice el texto mencionado, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hace poco creo que vi un video por ahí de un hombre enseñando eh, eh, que bueno, que Dios se presentaba como Espíritu, como, como Padre, como Hijo. Eso se llama modalismo teológicamente.
y precisamente ocupaba este texto, pero este texto es bien particular. Em, Dice, en el contexto es posible que Pablo no esté hablando de la conexión entre Jesús y el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la palabra Señor, ¿a quién la asociamos de manera automática? A Jesucristo. Pero es muy probable que en este texto Pablo no se esté refiriendo a esa conexión entre Jesús y el Espíritu, sino definiendo la palabra Señor, o sea, curios, en el versículo 16, o sea, un versículo antes de lo que acabamos de leer, la cual y esta palabra Señor estaría haciendo referencia a Éxodo 34:34. Creo que no lo puse acá, déjenme buscarlo mejor para que quede bien claro. Segunda a los Corintios 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, cuando Pablo dice eso, cuando se conviertan al Señor, el Señor no se estaría refiriendo al Señor Jesucristo, sino a Dios en términos de Éxodo 34:34. Dice, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor, esa es la traducción que nosotros estamos usando ahora, para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, hacía a los israelitas lo que el Señor les había ordenado. Entonces Pablo está usando en un sentido de ahora el Señor del cual habla este pasaje es el Espíritu. Vale decir, en todo el contexto, desde el verso 16, se estaría refiriendo al Señor, pero el Señor estaría llamando al Espíritu Señor, ¿sí? Al Espíritu Señor, el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Señor, ahora le está diciendo Señor, pero en el caso del Espíritu. El Espíritu Santo es señalado como Señor. Eso es lo que Pablo está afirmando acá. Dice, si esto es correcto, entonces toda la sección no se refiere a Jesús con el término Señor, sino al Espíritu. Eh, Ahí dice, bueno, ver Génesis 1:2, comentario de Gordon Fee. Esto sería entonces el único lugar donde Pablo usa curios o Señor para hacer referencia al Espíritu. El contraste entre dice este autor, es un contraste entre el código de la ley del Antiguo Testamento y el Evangelio que aún no estaba escrito. Esto es lo escrito versus lo vivo. Entonces, en ese contexto, o el pasaje que acabamos de leer acá en 2 Corintios 3, del 16 al 18, la palabra Señor está referido al Espíritu Santo. Y esa referencia tiene ancla en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:34, porque de eso está hablando el pasaje en general. Entonces está otra vez mencionando de manera indirecta que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es el Señor. ¿Ok? Entonces es un pasaje interesante. Otros pasajes que también nosotros encontramos en Hechos es como el Espíritu Santo dirige, ¿no?, a la iglesia de Jesucristo. En Hechos 13:2 al 3 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 16:6 al 7 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Hay un impedimento que presenta el Espíritu de Dios, ¿no? También dando cuenta de que quién es el Señor de la iglesia, quién es el que dirige, es Dios. En este caso, en el libro de Hechos se queda de manifiesto que es Dios, el Espíritu Santo, quien está ordenando a la iglesia, está impidiendo ciertas cosas, está llamando o apartando a ciertas personas al ministerio. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Espíritu de Jesús es lo mismo, es otra forma de decir Espíritu de Dios. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ese era el punto, digamos, que yo no alcancé a desarrollar el domingo, que como les decía antes, me parecería una buena oportunidad para poder hacerlo. Vamos a volver a hablar del Espíritu Santo, pero por allá en Efesios 5 nos quedan muchos meses para eso, porque este asunto no es alternativo, ¿no? No es alternativo. Tenemos que eh, cada vez que tenemos la oportunidad de recalcar, subrayar enseñanzas que son centrales para nosotros. La Trinidad es una de ellas, es una enseñanza central.
Em, Así que, bueno, el tercer punto, más que nada para que mis hermanos puedan también hacer después sus aplicaciones también. El propósito del sello, verso 14, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Finalmente, recordemos esto, ¿no? Todo este pasaje nos invita a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. En Cristo, en Él se repite una y otra vez. Y, y todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada, eh, Pablo lo está utilizando como argumento para reconocerle, para traerle alabanza, para traerle gloria. Y es eso también lo que nosotros debiésemos hacer de manera constante y como creyentes ir creciendo en esa dirección. Así que bueno, eso es lo que yo quería hoy día completar un poco y comentar. Dejo a mis hermanos también para que ellos puedan compartir. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, enfatizando un poco lo que el pastor complementaba en este punto. Esto es importante que nosotros sepamos y creamos esta verdad con respecto a Dios, ¿cierto? Dios es un Dios en esencia, pero en tres personas, ¿cierto? Y eso caracteriza el mensaje de la verdad, a la sana doctrina, se podríamos decir, ¿cierto? Y son las sectas las que niegan esta realidad, esta verdad, ¿cierto? De que hay un Dios en tres personas. Y hay varias desviaciones. Eh, Usted puede buscar y hay muchas desviaciones doctrinales con respecto a esto. Esto como la que hablaba el pastor recién, con respecto al modalismo, ¿cierto? Pero como hemos visto ahora, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y hay hartos pasajes bíblicos que afirman esta verdad. Y creo que nosotros debemos procurar conocerlo. ¿Para qué? Para que cuando nos toque quizás dar una explicación de esto, lo podamos hacer de forma tranquila y no poniéndonos nerviosos, porque pasa mucho cuando uno le toca hablar sobre cosas que no maneja mucho uno, ¿cierto? O defender una doctrina, uno se pone nervioso donde no lo maneja. Entonces debemos procurar ahondar en esto y conocer. Y bueno, para complementar también con el punto 2 y el 3 también, ¿cierto? De lo que se habló en la predicación, con respecto al sello del Espíritu, también todos los que nos consideramos creyentes, ¿cierto? Creemos que hemos sido sellados por este Espíritu, ¿cierto? Que es Dios mismo, ¿cierto? Es Dios mismo quien habita en nosotros, ¿cierto? Y sabemos que no por tener el Espíritu no vamos a tener luchas contra el pecado. Eso es una realidad, todos los que estamos acá, nosotros sabemos que luchamos diariamente, ¿cierto? Contra el pecado, hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Y en esta lucha muchas veces nosotros también somos vencidos, ¿cierto? Lo hemos vencido. Quizás en algún momento nos hemos cuestionado si realmente hemos sido sellados por este espíritu, por Dios, ¿cierto? Pero a pesar de cualquier cuestionamiento, hermano, o que en cualquier ocasión podamos quizás alejarnos del Señor, ¿cierto? El espíritu no nos dejará estar tranquilos pecando. Siempre nos va a amonestar, ¿cierto? No vamos a poder estar tranquilos fallándole al Señor constantemente, ¿cierto? Y el Señor me guiará a la santificación, ¿cierto? Pero debemos recordar también que existe un componente humano, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestra voluntad para vivir en el espíritu, ¿cierto? Para vivir en el espíritu. En ese sentido, bueno, a modo de aplicación a no cansarse de seguir luchando, ¿cierto? Sin importar cuántas veces yo haya fallado al Señor, ¿cierto? O quizás me aleje, ¿cierto? El Señor va a seguir insistiendo conmigo, si realmente Él me ha sellado. Y si Él me ha sellado, yo sí o sí voy a ver victoria sobre el pecado, ¿cierto? Pero a no olvidarse de este componente humano que tiene que ver con mi voluntad y mi deseo de vivir en el Espíritu. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, bueno, en nuestro primer punto, tal como también se nos enseñaba en la prédica, en el Evangelio, solamente en Cristo tenemos salvación. El domingo pasado recuerdo que habíamos hecho justo un resumen de la lección 2 del devocional que estamos haciendo, y es sobre cómo la comunidad nos moldea. Y había algo justamente que hablaba sobre esto, esta parte del Evangelio, y a mí me llamaba la atención porque
el autor decía que el Evangelio no es solamente una buena noticia a nivel general, sino que también es una buena noticia para ti y para mí. Y en ocasiones lo vemos muy generalizado, el Evangelio, pero también tenemos que aterrizarlo hacia nosotros, hacia mí y también hacia ti. También de que solamente en Cristo y solamente en Cristo tenemos esta salvación. El pastor en la prédica nos da una aplicación muy directa. Él nos dijo, no se trata solamente de escuchar, sino también de creer y de creer en el Evangelio. No se trata solamente con quedarnos de lo que escuchamos el domingo o ahora los miércoles, sino que, sino que también de creer. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, una pregunta de aplicación es que si verdaderamente hemos creído en el Evangelio, y si hemos creído verdaderamente en el Evangelio, es importante también recordarlos, no necesariamente hacerlo una vez y olvidarlo, sino que, o darlo por hecho que ya lo sabemos, sino que constantemente debemos recordar de que el Evangelio, de que el Señor, de su obra, de que solamente en Él tenemos salvación, de que solamente en Él tenemos el camino. Ahora, continuando también con la prédica respecto al Espíritu, estamos en una batalla constante en donde en ocasiones quisiéramos que más ganara nuestro espíritu más que la carne. Y no siempre es así, no siempre estamos fortalecidos, no siempre estamos con ganas de vencer, pero aún así debemos intentarlo. Y una aplicación para ello es que cobra mucha relevancia el mantener una comunión con el Señor. No se trata solamente de dejar que gane mi espíritu y yo no hacer nada, yo quedarme de brazos cruzados, con suerte los domingos, sino que también participar en las actividades que tenemos como iglesia. Finalmente, ya en nuestro último punto, nuestra residencia final está en los cielos y eso es una esperanza, eso es un hecho. En eso descansamos. Hay gente que vive sin esperanza. Yo creo que más de alguno de nosotros conocemos a gente que vive el día a día o que no tiene metas, que no tiene sueños. Pero nosotros no, nosotros como hijos del Señor esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esperanza de que todo lo que estamos viviendo, de que pueda ser algo muy doloroso o no, de que todo esto pasará. Inclusive, no sé, en las oraciones se ve mucha gente que está delicada de salud y todo eso va a pasar y confiamos en eso, en que vamos a pasar una eternidad con el Señor. Finalmente, me gustaría leerle un comentario de Matthew Henry que habla sobre estos versículos. Dice, Él obró por su Espíritu, esa gracia de fe y del amor, por el cual somos hechos unos con Dios. Se prescinde de todas sus bendiciones, según su buena voluntad. Su enseñanza divina condujo a quien agradó ver la gloria de esas verdades, las cuales fueron dejados a otros a blasfemar. Qué promesa de gracia que es lo que asegura el don del Espíritu Santo a quienes se lo pidan, el santificador y las influencias de consuelo de los creyentes. Somos sellados con el Espíritu Santo como los hijos de Dios y herederos del cielo. Estos son los primeros frutos de la felicidad bendita. Para ello nos hicieron y para ello fuimos redimidos. Este es el gran designio de Dios en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo sea para alabanza de su gloria. Y así es como termina este verso 14, que todo sea para alabanza de su gloria y que cada cosa que nosotros hagamos también sea pensando en que glorifique a nuestro Señor. ¿Estamos motivados, pastor? Ahí te muteé a ti, ahora sí. Bien, hermanos. em, Tengo acá un comentario que tampoco alcancé a leer el domingo, se los leo, sobre todo hacia el final. Dice, a menudo tenemos la idea de que Dios salva a los pecadores principalmente porque les tiene lástima o quiere rescatarlos del juicio eterno. Pero el propósito mayor de Dios es que Él sea glorificado. ¿Se acuerdan? Es el énfasis de todo lo que de todo lo que vimos en este gran pasaje. Su creación revela su sabiduría y poder, y su iglesia, es decir, nosotros, revelamos su amor y su gracia.
Una cosa es la creación, ¿no? Que revela el poder, la sabiduría, el diseño. Y nosotros como iglesia somos llamados a revelar su amor y su gracia, o sea, esa gracia que nos salvó, ¿no? Ahora nosotros también debemos expresarla. No puedes merecer ni ganar estas riquezas espirituales. Yo creo que quedó claro también en el desarrollo, ¿no? No es algo que nosotros merezcamos, que hayamos hecho algo para alcanzarlo. Ni siquiera es algo que nosotros podemos hacer algo para retenerlo, sino que son todas mediante la obra del Señor, son todas producto de la gracia del Señor y no son producto de mi rendimiento espiritual. Solo puedes recibirlas por gracia, por medio de la fe, dice Warren Wiersbe. Dice, estas riquezas son solo el principio. Siempre habrá riqueza espiritual disponible cuando caminamos con Dios. La Biblia es nuestra guía y el Espíritu Santo es nuestro maestro. A medida que escudriñamos la palabra de Dios, descubrimos más y más las riquezas que tenemos en Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros abrimos la Escritura y ahí vamos a encontrarnos una y otra vez con las riquezas del Señor. Em, Hay algo que siempre he podido constatar y que también lo he pasado. Tú puedes estar con un pasaje bíblico que has leído muchas veces y, y sin embargo, a pesar de haberlo leído antes, tú lo vuelves a leer, vuelves a meditar en él y hay una riqueza nueva allí que Dios vuelve a mostrarte. Eso pasa con la escritura. No sé quién fue que dijo que la escritura, el libro crece con el tiempo. No se empequeñece, sino que en la medida que tú más lo vas conociendo, más va creciendo. Estas riquezas fueron planeadas por el Padre en la eternidad pasada, adquiridas por el Hijo y presentadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien reveló estas verdades a los hombres que escribieron los textos bíblicos, ¿no? No hay en realidad ninguna necesidad de que vivamos en pobreza cuando todas las riquezas de Dios están a nuestra disposición. Y ese es el otro gran mensaje práctico para nosotros. No vivamos en pobreza, no vivamos en constante queja, no vivamos en constante amargura, sino que pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para contemplar las riquezas de su gracia, para contemplar las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en los lugares celestes en Cristo Jesús, porque en la medida que nosotros somos más conscientes de esta realidad espiritual, evidentemente vamos a andar más contentos, vamos a andar más felices porque vamos a estar constantemente viendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor y esa va a ser la principal razón para que sirvamos a Dios con alegría. Yo a veces siento que nos falta alegría en el servicio al Señor, ya sea lo que tú hagas para el Señor, dentro del contexto de la iglesia, fuera de ello, ofrendar o llamar a un hermano o preocuparte por alguien o traer un poco de mercadería para la canasta, tantas formas que hay de servicio, debiésemos siempre hacerlas con alegría. Yo entiendo que a veces, claro, los panoramas a veces son difíciles, pero la constante debiese hacerlo con alegría. A veces, claro, vamos a estar probados y va a ser difícil sostener una sonrisa. Vamos a estar tal vez funcionando em, por amor al Señor. Sí, lo entiendo. Pero no debiese ser la realidad constante, sino que si voy a ir a la iglesia, si voy a participar del servicio, tendría que hacerlo con esto en mente. ¿Sí? Si voy a estar acá, por ejemplo, también con esto en mente, con las bendiciones espirituales, y no como una obligación, no como algo que se me exige, sino nuestro servicio, nuestra adoración siempre es una respuesta, no es algo que yo tengo que hacer para quedar bien con Dios, es una experiencia de gratitud, ¿sí? Tal como el apóstol Pablo, y recordemos otra vez, ¿no? Estando encarcelado, eh, él escribe esto, y eso es también un punto muy importante en Efesios, porque como yo les decía en la introducción, la carta es muy general, ¿sí? No hay situaciones específicas a resolver en los destinatarios, pero sí tenemos el asunto del apóstol Pablo encarcelado. Entonces eso siempre va a ser que nosotros lo estemos mencionando y diciendo, porque el apóstol Pablo encarcelado eh, bendecía al Señor de esta manera y se preocupaba por las iglesias
que el Señor le había usado para plantar, para abrir. Entonces también eso nos da un desafío de vida para nosotros como creyentes. Pero debemos pedirle al Señor eso, iglesia, que abra nuestros ojos y también estimularnos los unos a los otros a ver las grandezas del Señor, en lugar de concentrarnos a veces en la pequeñez, ¿no? En el punto negro de la hoja blanca, como alguien lo dijo por ahí. Sino hay que mirar todo lo que Dios nos ha dado, que lo hemos recibido por gracia a través de la obra del Señor Jesucristo. Bien, no sé, Andrés, si tú vas a agregar algo más o ya estás listo, hermano. No, pastor, listo por acá. Ah, ya, perfecto. Si es que yo les cambié el panorama hoy día a los muchachos, me disculpo. Em, bien, vamos a orar para finalizar esta parte. Si después alguien quiere compartir algo también a raíz de la enseñanza, lo puede hacer. Padre, te damos gracias por permitirnos volver al texto, de forma particular, agregar esa parte que no alcancé a predicar el día domingo y también volver a meditar en este pasaje que es una alabanza escrita, literalmente, que nos invita a meditar en las bendiciones espirituales, eh, en todo lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo y que hoy día son una realidad para nosotros. No es algo que vayamos a recibir. El texto también habla de cosas que vamos a recibir, pero también tiene un énfasis fuerte en lo que ya recibimos. Somos hemos sido escogidos, hemos sido llamados por ti, Señor. Hemos recibido la redención de tu Hijo Jesucristo. Hemos también, Señor, recibido la abundante gracia en toda sabiduría, en discernimiento. Y también, Señor, se nos ha dado a conocer el misterio de tu voluntad, y se nos asegura, ¿no? A través de tu Espíritu Santo que un día se consumará la redención final, donde ya no habrá más distracciones propias de este mundo, sino que estaremos contigo eternamente reinando ya libres de manera absoluta del pecado, Señor. Y esa es precisamente la garantía, las arras de tu Espíritu, Señor, el sello de pertenencia de que somos tuyos. Te damos gracias, te bendecimos. Ayúdanos a poder seguir caminando en Efesios y que en la medida que vamos caminando en esta enseñanza podamos ir también siendo confrontados, Señor, y animados, transformados por tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.